pero ahora vamos a recibir a Nicole Pisaniclaro. Ella es de Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de la Argentina, de FADA. Nicole, bienvenida. Jorgelina Trau te saluda. ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes, Jorgelina. Un gusto estar con vos y con toda la audiencia. Gracias, Nicole, por esta comunicación, por este ratito. A ver, nos parece importantísimo relevar junto a ustedes lo que han publicado recientemente, el índice FADA de participación del Estado en la renta agrícola. Te lo pregunto de esta forma, es un récord lamentable, pero es un récord lo que ha tomado, lo que el índice hoy publica. Está dentro de los máximos valores que por ahí hemos visualizado en otros periodos. Estamos hablando de que de cada 100 pesos de renta del productor, hoy el Estado se lleva 79 de esos 100 en concepto de impuestos. Esos son valores cercanos a otras épocas como mediados, fines del año 2015, o los años 2012 y 2013, o sea, si lo vemos en los últimos periodos, sí es un récord esta participación del Estado en la renta agrícola. ¿Por qué subió tanto? ¿Por qué se hizo cada vez mayor la participación del Estado en la renta agrícola, que es casi 8 de cada 10? Bueno, el principal punto en este momento, en esta medición de marzo, es el efecto que está teniendo, digamos, la sequía en el índice. La fuerte caída de la producción debido a la sequía generó que la participación del Estado aumente. Si lo comparamos con la medición anterior, son casi 15 puntos, 14 puntos por encima, y esto es porque, digamos, se reduce lo que es la renta del productor, y, digamos, se termina teniendo mayor peso los impuestos, uno de los cuales es, digamos, los derechos de exportación, que por ahí no van con el valor bruto de la producción, ¿no? Claro, es importante hacer esta salvedad, ¿no? No es que se hayan incrementado los impuestos, sino que lo que cae es el ingreso del productor y, por ende, con una misma participación del pasado, nos queda un índice superior. Exactamente, lo que cae son las rentabilidades para el productor. También hay cuestiones que van afectando, como son los aumentos de los costos, que también, digamos, a la ecuación terminan teniendo su efecto sobre el peso de los impuestos. O sea, no es que han aumentado las alícuotas, sino que aumenta el peso de la participación del Estado por una caída sustancial en lo que son las rentabilidades producto de la sequía. Uh-huh. Y ahora, la participación del Estado, si lo medimos cultivo por cultivo, ahí también nos encontramos con un sorpresusto, si se me permite el término, por ejemplo, con la soja. Sí, exactamente, se pueden medir 4 cultivos, lo que es soja, maíz, trigo y girasol. El maíz ronda el 62,4%, trigo es muy similar al promedio nacional, el 78,7%, girasol 58%, pero en el caso de la soja, de cada 100 pesos, 94 se termina yendo en concepto de impuestos, es el más alto de estos 4 cultivos, principalmente también porque es de los cultivos el que mayor derechos de exportación tienen, como decía, terminan recayendo sobre el precio, digamos, y no reconocen las caídas en la rentabilidad. Hola Nicole, ¿cómo estás? Luciano Fondado te saluda. Muy buenas tardes, Luciano, un gusto. Me gustaría que vuelvas a decir esto para que se entienda lo consistente de cómo cobra impuesto el gobierno al sector agropecuario. Esto de los impuestos se mantienen, pero el productor gana menos plata, entonces le cuesta más pagarlo y no hay un acompañamiento en ningún contexto del gobierno reduciendo esa carga impositiva. Exactamente, no se han visto afectadas las cargas impositivas. El principal punto, por ejemplo, es el tema de, ante una caída de la rentabilidad, se reduce también lo que es, por ejemplo, el impuesto a las ganancias, pero no por una caída de la alícuota, sino porque las rentabilidades son menores, pero, por ejemplo, derechos como impuestos como los derechos de exportación no están percibiendo el efecto de la sequía y, digamos, terminan teniendo cada vez un mayor peso sobre una rentabilidad cada vez menor para el productor. ¿Y los impuestos provinciales registran una reducción en su peso o tampoco? Bueno, en el caso de los impuestos provinciales,
y por ahí se van, digamos, a lo largo del año licuando por una cuestión de que la mayoría son impuestos en pesos fijos. Y digamos van reduciendo su participación a lo largo del año. Ahora estamos en un momento de principios de año en donde muchos de estos impuestos también se ajustan y digamos su peso hoy por hoy puede ser un poco mayor a lo que podemos llegar a ver hacia fin de año, por ejemplo. También habrá que esperar, ¿no?, qué suceda con el mercado, porque ahí por ahí puede tener una revancha al productor en cuanto a la participación del Estado si el valor de los granos sube. Sí, exactamente, puede llegar a haber alguna revancha, pero la realidad también es que hay una cuestión de la sequía muy importante, el impacto que está teniendo, y por ahí aún con precios que pueden mejorar, no necesariamente, dadas las productividades en los campos, va a mejorar sustancialmente la situación del productor. Nicole, gracias por este rato como siempre aquí en Colonia Agropecuaria. Muchas gracias a ustedes, un gusto acompañarlos. Igualmente, gracias. Nicole Pisani Claro, economista de FADA, de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de la Argentina, contándonos sobre el índice, la participación del Estado en la renta agrícola. Queda claro esta evolución, más de 15 puntos por encima de la medición anterior, pero no podemos dejar de destacar que mucho tiene que ver con esta situación, o todo tiene que ver con esta sequía feroz que ha impactado de lleno en el ingreso del productor, y con una misma participación del Estado en cuanto a impuestos que no se han reducido, han permanecido en el mismo nivel, claramente la participación se agrandó. Y como decían con Luciano, junto con Nicole, destacar también, o esto pone en relieve como botón de muestra de lo que significa el poco acompañamiento del Estado en esta cuestión, ¿no? En reducir impositivamente, reducir la extracción para de esa manera aliviar una carga tan pero tan pesada. Claro, porque el productor tiene que hacerse cargo de los mismos porcentajes, pero llegar a cubrir esos porcentajes con menor ingreso le cuesta muchísimo más que lo que le costaba antes. Exactamente.